Señor, yo sé que tú estás en este lugar. Sé que tú vives en nosotros. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, Jesús. No hay otro como tú, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Jesús. Realmente te exaltamos, Señor. Realmente estamos agradecidos de ti, Jesús, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y pedimos, Señor, yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y verdadera, Señor. Y por eso, Señor, queremos pedir esto, Señor, que tú nos guíes, que tú nos hables, que tú también, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero comenzar en esta mañana leyendo un salmo. Si ahí usted tiene su Biblia, el Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Dice así. Mi traducción dice lo siguiente, versículo 1. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Pero Dios, desde su trono, se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende y se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo: ya elegí al rey, que gobernará desde el monte de Sión, que es mi montaña santa. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice la versión Reina Valera. Los pueblos piensan cosas vanas contra su ungido, contra su hijo, contra el Rey de Reyes. Amén. Vivimos en un tiempo donde muchas veces nos olvidamos y ponemos otras prioridades. Estamos en un tiempo donde hemos dicho también que son tiempos peligrosos y tiempos difíciles, donde la fe está siendo atentada, donde muchas veces lo cristiano se posterga. Y bueno, y nosotros nos llamamos cristianos, porque lo somos, ¿cierto? Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora puede decir amén, ahora no estamos en una camarita, pues ¿ves? Yo ahora los puedo escuchar, los puedo mirar, ¿ya? Entonces ahora sí necesito, a ver, que le diga al de al lado, somos cristianos. Ve que esto me gusta porque en el sur no puedo nada de esto. Pero somos cristianos, ¿cierto? Somos discípulos también, somos hijos de Dios. Y si hemos escogido este camino es porque queremos honrar al Señor. Queremos seguirle, queremos amarle, porque Él nos amó primero. Porque Él nos ama profundamente. ¿Sabías eso? Amén. Dios te ama. Quizás más de lo que nos imaginamos. Él dio todo por nosotros. Pero Él no se fue y dijo, bueno, ahora arréglensela ustedes, sino que Él está aquí. Amén. Él quiere guiar su vida, Él quiere reinar en nosotros. Por eso decimos nosotros que Él es el Kyrios. Él es el Señor. Él es nuestro amo, nuestro dueño. Y nosotros tenemos que escoger diariamente esto, que Él sea el Rey. Porque la palabra de Dios dice que a esto Él vino, ¿cierto? Él vino a establecer su reino aquí en la tierra, su gobierno. Y su gobierno no fue hace 2000 años,
Su gobierno es hoy. Su gobierno Él quiere tenerlo hoy en tu hogar, en tu vida. Por eso se habla y se dice que el reino de Dios es el que está cerca. Y bueno, el Señor en este tiempo y en este año en realidad ha puesto esto de ir afirmando algunas verdades, algunas estacas en nuestra vida porque la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Para que nuestro amor, nuestra pasión, nuestra fe no se enfríe. Que por el contrario, crezcamos en amor y en fe. Entonces, el reino de Dios, todos nosotros sabemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios aquí en la tierra. En Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas fueron las primeras palabras, el primer sermón, la primera predicación que hizo Jesús. Diciendo que cuando Él vino anunciando esta buena noticia. Evangelio significa una buena noticia. La buena noticia del gobierno de Dios, del reino de Dios. Y por eso Él anunciaba y decía que el reino de Dios ahora se ha acercado. Ahora no está lejos, no está allá, no sé, en el infinito, sino está aquí. Que todos nosotros podemos experimentar el reino de Dios. Que todos nosotros ahora podemos vivir el reino de Dios. Tú lo puedes vivir, yo lo puedo vivir, pero no solo en una reunión como esta. ¿Sabe? Lo puedo vivir todos los días. Porque de eso se trata vivir el reino de Dios, que Dios sea el rey. Así que el reino de Dios, Dios lo quiere establecer aquí en la tierra, pero en nuestros hogares. En nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra familia. Por eso, ¿cuánto necesitamos eso? Le puedes decir al que está al otro lado tuyo: tú necesitas el reino de Dios. Yo lo necesito, el reino de Dios. Cayo, tú necesitas el reino de Dios. Yo lo necesito, ¿cierto? Necesitamos el reino de Dios. De menos, ¿cierto? Necesitamos el reino de Dios. Todos nosotros. ¿Y qué es un reino? Un reino es una forma de gobierno, donde hay un rey, donde hay una autoridad. En un rey, en un reinado, en un gobierno, en un reino, no hay dos reyes. De hecho, Jesús, una de las cosas que hablaba, decía que todo reino que está dividido no prospera. Es como un hogar. En un matrimonio, cuando hay división, por eso se separa y se rompe el matrimonio. En una empresa o en lo que sea, ¿cierto? En la iglesia, en un club deportivo, si siempre hay divisiones o hay dos corrientes, nunca uno llega al objetivo, pero si uno tiene un puro objetivo, uno prospera, se pueden cumplir metas, etc. Y por eso, en un reino, para que el reino prospere, puede haber un puro rey. Y aquí está el punto, que esto es el punto clave del cristianismo en realidad. ¿Quién va a ser el rey de tu vida? ¿Vas a ser tú o va a ser Jesús? De hecho, por eso Jesús, cuando confrontó a las personas, llamémosle así, les habló, Él les habló diciendo que se tenían que arrepentir, porque ahora el reino venía. Y uno, cuando piensa en arrepentirse, en pedir perdón, ¿en qué pensamos? En los pecados, ¿cierto? Pensamos en lo que hemos hecho, en la vida mala que hemos llevado. Y claro, obviamente que tenemos que arrepentirnos de eso. Pero en realidad, de lo que Jesús específicamente quiere que nos arrepintamos, es de mi orgullo. Es de querer vivir a mi forma. Es de querer ser independientes de Dios. Es de querer ser, de otra forma dicha, ser el rey. El rey de tu vida. Por eso, ser un cristiano no es solo tener una religión. Ser un cristiano o ser un discípulo de Jesús es que Cristo sea el rey.
y yo sea su seguidor, yo sea su siervo. Pero todos nosotros podemos decir sí, amén, sí, gloria a Dios, sí, eso es lo que queremos. Pero cuando llega la hora de los Q, como dicen por ahí en el campo, la hora de la verdad, no dejamos que Jesús sea el Rey. Por eso necesitamos no solo comprender esto, sino decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Rey. Porque básicamente el pecado es eso, es rebelión contra Dios. Es insubordinarse ante su autoridad, es hacer mi propia voluntad, es hacer lo que me parece bien, un poco lo que creo que está correcto. Y es verdad que a veces le achuntamos, ¿cierto? Escogemos lo correcto. Tomamos decisiones correctas. Obviamente Dios nos dio esta libertad de tomar decisiones. Y a veces tomamos decisiones buenas, pero qué triste es cuando toda nuestra vida o todas nuestras decisiones nosotros las tomamos según nuestro parecer. Porque si nosotros hemos escogido ser hijos de Dios, cristianos, discípulos de Jesús, significa que en algún momento, por lo menos en algún momento, tengo que preguntarle a Jesús, ¿y qué quieres tú, Jesús? ¿Será que esta es tu voluntad para mi vida, para mi familia, para mi hogar? En algún momento tengo que preguntarle, porque si no, si yo soy siempre el que tomo las decisiones, entonces eso significa que yo estoy siendo el Rey. No está siendo Jesús mi Rey. Y como hemos dicho, Jesús está vivo. Y si está vivo, Él quiere hablarte. Él quiere guiarte. Pero sabe, el pecado siempre nos estorba. Y hablo de pecado, usted no sé si distingue que yo hablo de pecado en singular. Porque el pecado en singular, el pecado original es esto, es la rebelión, está la autosuficiencia. Y cuando hablamos de pecados en plural, sí, ahí hablamos de todos los pecados que conocemos, mentir, robar, matar, etc. Pero el pecado en singular es lo que nos separa de Dios, porque nos hace desconocer la autoridad de Dios, nos hace desconocer que Jesús es el Kyrios y el Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre que es Adán, y todos nosotros traemos esta herencia pecaminosa. Adán, cuando escogió rebelarse ante Dios, dicho de otra forma, escogió hacer su propia voluntad. Prefirió él escoger comer de lo que Dios no le había dicho que comiera. O sea, hizo su propia voluntad. Cuando Adán escogió eso, el pecado entró. Antes no existía el pecado. Pero ahí el pecado de la rebelión entró. Y de la rebelión contra Dios. Y todos nosotros traemos esta herencia. Por eso a veces no es fácil ser un cristiano. Tener una religión es fácil. Ya sea una religión evangélica, católica, ¿cierto? Eso todo, mucha gente tiene. Pero ser un seguidor de Jesús a veces es costoso. ¿Por qué? Porque nosotros traemos esta herencia de independencia, de autosuficiencia, de orgullo, de creer que podemos solos, que no necesitamos a nadie, que somos fuertes, que somos los Avengers, ¿cierto? Que somos, que nos creemos superhéroes. Pero Dios ha venido a cortar esa herencia pecaminosa. Porque esta herencia es la que trae estas actitudes que nos alejan de Dios. Y Dios quiere cambiar eso en nuestra vida. Dios quiere cambiar eso en nuestro ser. Quiere cambiar esta herencia pecaminosa. Dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, me parece que, a ver, déjeme revisar. Colosenses,
capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. La palabra de Dios dice que existen dos tipos de gobiernos. Uno que es el gobierno de las tinieblas y otro es el gobierno de Jesús. Pero cuando nosotros escogemos ser cristianos, Dios nos traslada de ese reino. Ahora nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero aquí es importante dejar de lado y detrás, llamémosle así, la potestad de las tinieblas. Y volvemos a, ¿qué es vivir en la potestad de las tinieblas? Es vivir engañados. Es vivir pensando que hacemos nuestra propia voluntad, que vivimos según nuestro propio criterio, pensando que nos va a ir bien, pero es una trampa que nos destruye. Por eso la raíz del mal del hombre es la rebelión, es el egoísmo, es la independencia. Y esto es seguir el mismo camino de Satanás. Por eso se llama la potestad de las tinieblas. Porque el que gobierna aquí no es Dios. ¿Y cuál es el fin de gobernar? ¿Cuál es el fin de esta potestad de las tinieblas? Es de que usted se rebele contra Dios. De que usted piense, no, yo voy a hacer mi propia voluntad, no, yo no me voy a volver un fanático cristiano, etc. No me voy a dejar, quizás voy a ser un simpatizante de Dios, pero no voy a ser un discípulo. Porque vivir el reino de Dios es otra cosa. Jesús quiere ser el rey. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y si toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, es porque Dios quiere que vivamos según su criterio, no según el nuestro. No confiando en nuestra propia fortaleza, no confiando en nuestros propios caminos o en lo que creemos y lo que pensamos. ¿Sabe? Esto es lo que nos va a mantener con una fe fresca. Esto nos va a mantener con una pasión por Dios que no se va a enfriar. Esto nos va a mantener siempre vivos para Dios. Pero cuando no es así, ahí viene el pan, ¿bien? Para que todos escuchen y va a salir la grabación también. Aquí pasan vendiendo el pan con una grabación, ¿ya? Así que mientras sigue escuchando, yo sé que le va a dar risa. A mí, la primera vez que escuché esa grabación me dio risa, está bien, el pan. Bueno, como decía, nosotros como cristianos vamos a tener que tomar, ahora todos nos vamos a reír, porque sí, es muy simpático la gracia. Nadie necesita pan comprar, ¿cierto? Porque podría aprovechar también, salir, es rico el pan también eso. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tomar una decisión todos los días en si voy a confiar en mí mismo, en mi criterio, o voy a confiar en Dios. Y yo igual quiero leer dos textos que están en Jeremías. Yo le puedo permitir que, si es que tiene la Biblia, él puede buscar conmigo ahí Jeremías 17. Y lo podemos leer juntos para que no crea que yo estoy inventando. Jeremías 17, capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y vamos a leer el verso 5 y 6. Jeremías 17, 5 y 6.
dice así: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Mire, es muy triste vivir en este lugar. No sé si usted se puede dar cuenta que es muy triste vivir en este desierto. ¿Y cuál es este desierto? Confiar en uno mismo, en sí mismo, en su propia fuerza. Lo primero dice que trae maldición. Sí, llegó el pan. Trae maldición. Uno dice, pero bueno, si uno quiere ser cristiano. A ver, ¿por qué queremos ser cristianos? Yo por lo menos, y una de las cosas que me gusta ser cristiano es porque uno quiere ser bendecido. Quiere que Dios lo bendiga, que traiga bendición Dios. No sé si usted quiere eso. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cierto? Yo creo que nadie piensa acercarse a Dios para digamos, ser maldecido. En realidad a nadie le gusta la maldición. Hay aquí alguien que sea medio masoquista. De hecho, no, pues nos gusta lo bueno. Y sabe, yo le quiero decir que Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. Dios quiere lo bueno para nosotros. El problema es que muchas veces nosotros mismos acarreamos este mal para nosotros. Y aquí la palabra de Dios dice que la maldición viene cuando yo confío en mí mismo. Y no solo cuando yo confío en mí mismo viene maldición a mi vida, sino que también dice que me deja sin discernir, sin darme cuenta. Porque vivo como engañado. Pienso que la estoy haciendo de oro, confiando en mí mismo, confiando en mi propia fuerza, guiándome por mi propio criterio, pero estoy engañado y no me doy cuenta, no discierno esto. Y por eso necesitamos que esto cambiarlo. También dice aquí Jeremías que cuando esto ocurre, cuando yo confío en mí mismo, no hay fruto en mi vida. Me vuelvo estéril. Pareciera que nada me va a salir bien. Y nada me sale bien. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sin fruto? Y es porque quizás estoy confiando en mí mismo. Y dice que además me hace vivir en los sequedales, en la soledad, que me hace perder esto de poder decir yo quiero ser bendecido. Pero sabe, la palabra de Dios no queda solo ahí. Yo quiero que leamos el 7 y el 8 justamente, los que vienen. Dice aquí en Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Alguien que confía en el Señor, dicho de otra forma, es alguien que vive bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y vivir bajo el reino de Dios dice que somos bendecidos. Vivir bajo el reino de Dios hace que tengamos un crecimiento sostenido y firme, que vamos creciendo en la fe, en la confianza en Dios, vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Porque nadie puede decir yo ya conozco a Dios. Por eso decimos y cantamos, necesitamos conocer a Jesús cada día más. Y hay algunos de nosotros que lo hemos conocido, pero todavía nos falta mucho por conocer. Entonces vamos creciendo en el conocimiento, vamos teniendo un crecimiento. Pero eso ocurre cuando el reino de Dios está en nosotros.
Cuando el reino de Dios está en nosotros y vivimos bajo el reino de Dios, no tememos a los problemas que puedan venir, porque sabemos que Dios es el que tiene el control, porque van a venir dificultades, quizás de algunos aspectos pueden ser económicos o de otros aspectos, y a veces nos vamos a sentir tristes, pero no vamos a temer, porque vivimos bajo el reino de Dios. Siempre estaremos renovados y frescos. Cuando haya escasez, no nos angustiaremos. Y siempre estaremos dando fruto. ¿Ve? Cuando dice Mateo 24, en el capítulo 12 y 13, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, le dijo Jesús a sus discípulos. Vivimos en un tiempo donde nuestro amor se puede enfriar. Por eso es un tiempo peligroso. Pero si nosotros vivimos bajo el reino de Dios, no debemos temer, porque nos mantendremos firmes, dando fruto. Es lo que Jesús dijo, y con esto concluyo. En Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vivir bajo el reino de Dios es vivir bajo la roca, estar nuestra vida ahí sobre la roca. Y aunque vengan vientos, lluvias, vengan dificultades, vengan problemas, nos mantendremos frescos, nos mantendremos firmes, porque Cristo, que es la roca, estará ahí con nosotros. Él será el que nos gobierne, Él será el que nos guíe. Y Él está aquí, pues. Y esto es lo que Él quiere para tu vida, para mi hogar, para mis decisiones, para todo lo que yo tenga que hacer. Este es el deseo de su corazón. Por eso nosotros necesitamos cada día, como dice el Padre Nuestro, orar y decirle: Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Necesitamos esto, que su reino venga. No que yo sea el rey, sino que Él sea el rey.